A ver, cuando pensamos en la crisis financiera del 2008, es fácil perderse entre cifras gigantes y términos que suenan súper complicados. Pero para entender de verdad qué pasó, hay que verlo de otra forma, como si fuera una historia de detectives, una que no arranca en las oficinas de Wall Street, sino con una sola persona y una promesa que se rompió. Y esta historia tiene un protagonista. Se llama Albert Sackel. A sus 74 años, un agente hipotecario le ofreció lo que parecía ser el negocio de su vida para refinanciar su casa. La promesa era clara, un pago mensual que no iba a pasar de los $1,700. Pero aquí es donde la cosa se tuerce. La realidad fue completamente distinta. De un día para otro, sus pagos se dispararon a $3,100 mensuales, o sea, casi el doble de lo que le habían prometido. Una cifra imposible de pagar con sus ingresos. Al final, no le quedó más remedio que irse de su propia casa. Y lo más fuerte es que la tragedia de Albert no fue un caso aislado. Fue una de miles, la primera ficha de un dominó gigante a punto de caer. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que la pesadilla de una persona termine provocando un terremoto económico mundial? Bueno, para entenderlo, tenemos que seguir las pistas. Para resolver este misterio, vamos a empezar por el principio de todo, por la raíz del problema. Todo arranca a nivel de la calle, con estas prácticas de préstamos bastante engañosas que atraparon a millones de personas como Albert. Pero estas pesadillas individuales no surgían de la nada. Había una especie de fábrica que las producía en masa. Ahora vamos a ampliar la toma para ver el sistema que las generó. La increíble máquina del mercado de hipotecas de alto riesgo, o como se les conoce, las subprime. ¿Y qué es eso de una hipoteca subprime? Suena complicado, pero la idea es bastante sencilla. Básicamente es un préstamo de vivienda para gente que, en un mundo normal, no calificaría para uno. Personas con mal crédito o con ingresos que no daban la talla. Se les ofrecía dinero fácil, sin importar si de verdad podían devolverlo. Y este mercado no creció un poco, no. Creció de una forma, brutal. Miren este gráfico. Pasamos de apenas 16,000 préstamos de este tipo en el 93 a más de 300,000 en el año 2000. Y para 2006, la cosa era una locura. El 40% de todas las hipotecas nuevas en Estados Unidos eran subprime. De hecho, se llegó a un punto tan surrealista que hasta le pusieron un apodo que lo dice todo: el préstamo ninja. Se le daban créditos a gente sin ingresos, sin trabajo y sin un pago inicial. Obviamente era una receta para el desastre, pero para los que daban los préstamos era un negocio redondo, al menos al principio. Ok, hasta ahora tenemos préstamos malísimos a nivel local. La pregunta es, ¿cómo saltó esto de los barrios a los rascacielos de Wall Street y de ahí contagió a todo el planeta? La palabra clave aquí es titulización, que suena muy técnico, pero vamos a desglosarlo. El truco funcionaba así. Los bancos de barrios daban los préstamos. Luego venían los peces gordos de Wall Street y se los compraban por miles. Los empaquetaban todos juntos en un nuevo producto financiero y lo vendían por el mundo. Y aquí está el detalle clave. Al vender la deuda, el banco original se lavaba las manos. Ya no le importaba si la gente pagaba o no. El riesgo, ¡pum!, se lo pasaba a otro. Hay una analogía brillante de Gao Shiking que lo explica perfecto. Dijo que en vez de vender el libro real, que sería la casa, se empezaron a vender miles de reflejos de ese libro en espejos. Y estos reflejos, estos productos financieros, se alejaron tanto de la realidad que la gente se olvidó de que el valor original seguía siendo una sola casa. Pero si pensaban que vender reflejos ya era arriesgado, esperen, porque la cosa se pone todavía más extraña. Sobre esos mismos reflejos, Wall Street construyó un nuevo nivel de complejidad, creando algo que Warren Buffett bautizó como armas de destrucción financiera masiva. El mismísimo Warren Buffett, uno de los inversionistas más respetados del mundo, les puso este nombre que la verdad da escalofríos y resultó ser profético. Se refería a los derivados. ¿Ok? ¿Y qué son estos derivados? En el fondo, son como apuestas. Son contratos financieros cuyo valor no es propio, sino que se deriva del comportamiento de otra cosa. En este caso, eran apuestas sobre si la gente como Albert iba a pagar sus hipotecas subprime o no.
Los más famosos fueron los CDO y los CDS, que eran como seguros contra el impago de esas deudas. Y ahora agárrense. La escala de este casino financiero era, bueno, es difícil hasta de procesar. Para 2008, el valor teórico de todos estos contratos en el mundo era esta cifra, $683 billones. Es un número con 12 ceros, una barbaridad. Para que nos hagamos una idea de lo que significa ese número, miren esta comparación. El mercado de apuestas de los derivados era más de 11 veces más grande que toda la economía del planeta entero en ese mismo año. Era como construir una pirámide invertida gigante, hecha de puras apuestas sobre una base diminuta y súper frágil. Claro, una pirámide de riesgo así de gigantesca no se construye en un día. Y esto nos lleva a la pregunta obvia. ¿Y nadie vio venir esto? ¿Dónde estaban los que se supone que debían cuidar el sistema? Los árbitros del juego. Y la respuesta es que la culpa estuvo muy repartida. Fue un fallo en cadena. Por un lado, las agencias de calificación, cuyo trabajo era evaluar el riesgo, pero resulta que les pagaban los mismos bancos que creaban los productos. Un conflicto de interés enorme. El resultado, le ponían sellos de máxima calidad, AAA, a lo que en realidad era basura tóxica. Y a eso súmenle décadas de desregulación y una idea muy de moda, que los mercados se regulaban solos. Entonces, ya tenemos la receta completa para el desastre. Préstamos basura, productos financieros que casi nadie entendía y cero supervisión. El escenario estaba listo. Con todas las piezas en su lugar, solo faltaba que cayera la primera ficha del dominó para que todo el sistema se viniera abajo. Y así fue. En 2006, la gente como Albert empezó a no poder pagar. En 2007, los embargos se dispararon y el valor de las casas, el libro real, se desplomó. De repente, todos los reflejos en el espejo, los MBS, los CDOs, todo eso no valían nada. Para 2008, el pánico fue total. Los bancos dejaron de prestarse dinero entre ellos. El sistema circulatorio de la economía mundial simplemente se congeló. El economista Paul Krugman, ganador del Premio Nobel, no se anduvo con rodeos. Lo dijo clarísimo. Gran parte de la industria financiera se había convertido en una estafa, un juego donde unos pocos se hacían millonarios a costa de engañar a la gente y a los inversionistas. Y bueno, al final todos sabemos lo que pasó. Los gobiernos tuvieron que salir con rescates gigantescos para evitar un colapso total. Pero la gran pregunta, la que todavía resuena hoy, es, vale, se salvaron las piezas del sistema, pero ¿se arreglaron de verdad los problemas de fondo que causaron todo esto? ¿O simplemente se pateó la lata para adelante, posponiendo la siguiente crisis? Esa es la pregunta que nos queda.